El increíble cambio de una costurera que sorprendió a un magnate en una sola noche. Ana, sentada frente a su envejecida máquina de coser, ahoga una mueca de frustración. La tela de colores vivos y los retazos de zarapes que alguna vez la llenaron de alegría, ahora parecen un recordatorio cruel de los sueños abandonados. Desde que su esposo perdió su empleo, ha sido la columna de su hogar, luchando por mantener a sus 3 hijos. Cada puntada que da es un reflejo de su dedicación, pero dentro de ella, un talento único se ha convertido en un susurro atrapado en la oscuridad. La idea de su trabajo, sus diseños, siempre relegados a un rincón de su hogar, se siente como el peso de 1000 expectativas. Un día, su hijo mayor, con manos temblorosas y una chispa de emoción, le muestra un volantín sobre una exhibición de moda. «Mamá, deberías participar», dice, con la esperanza brillando en sus ojos. La idea le parece absurda, su corazón late desbocado y su mente combate a la inseguridad que la ha perseguido. ¿Ella, una simple costurera, en un evento de ese calibre? Un eco de risas despectivas la asalta, pero la urgencia de ofrecer a sus hijos algo más se enciende en su pecho. Los sueños son un lujo que no puede permitirse, pero ¿cómo puede dejar de lado esta oportunidad? Con el apoyo timorato pero firme de sus hijos, se atreve a dar un paso al frente. La noche cae y el bullicio de la gala la abruma. Sin embargo, el glamour del lugar, las luces brillantes, lejos de emocionarla, la llenan de ansiedad. Su corazón se siente como un pez fuera del agua, luchando por encontrar su lugar. Mientras los elogios empiezan a fluir hacia ella, una parte de su ser se siente incapaz de aceptarlos. Estar allí, bajo los ojos críticos de los asistentes, la hace sentir frágil. Por un momento, el miedo la arropa. ¿Es realmente digna? En medio de esa confusión, un magnate de la moda la aborda. Su mirada astuta se posa en un vestido que Ana ha creado, una pieza elaborada a partir de un viejo zarape. «Es impresionante», dice él. Ana se siente inundada de una mezcla de asombro y desconfianza. La posibilidad de ser vista por su trabajo es un rayo de esperanza, pero también la sumerge en un abismo de dudas. Los aplausos resuenan en sus oídos, pero hay un pequeño eco de advertencia que no puede ignorar. Mientras habla con el magnate, halagos y promesas fluyen como un río. A medida que él continúa, sus palabras se sienten cada vez más vacías, arrastrándola hacia un terreno resbaladizo. ¿Qué significa su éxito si sacrifica lo que ama? No olvides quién eres, le recuerda su amiga en un mensaje de apoyo. Esa frase resuena en su mente, pero la presión del magnate la acecha, como un cazador que busca atrapar su esencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se cierra a su alrededor como una serpiente constrictora. Miedo, angustia y el deseo de pertenecer la asfixian. Ana se encuentra en un punto crítico. Los rumores sobre el magnate y su filosofía de despojar a los creadores de sus raíces empiezan a tomar forma. Mientras el reloj avanza, la verdadera esencia de su ser, su amor por la costura, empieza a verse eclipsada por las sombras de la fama. Enfrentada a una decisión que podría sellar su futuro, el eco del consejo de su abuela resuena con más fuerza. La balanza entre el deseo personal y el deber hacia su familia pende precariamente, y Ana debe elegir. ¿Se convertirá en un producto de su entorno o permanecerá fiel a su arte y su familia? Su respiración se vuelve irregular y cada mirada del magnate resuena como un golpe en su estómago. ¿Cederá ante los lujos que le prometen o hallará el camino que la lleve de regreso a su auténtica identidad? La noche está lejos de acabar y con cada segundo que pasa, su destino se presenta como un desafío más formidable. La presión ejercida por el magnate sobre Ana se hacía más palpable, como una sombra que la seguía en cada paso que daba.
Tenía que decidir rápidamente, pero cada fragmento de su ser se sentía dividido. Una voz interior le gritaba que no podía perder de vista su esencia, mientras que otra le susurraba que esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Ana se forzó a respirar, concentrándose en los patrones de la tela que había traído. Sus manos arrugadas aún podían sentir la suavidad de la lana. Era una parte de ella misma, una conexión con su pasado y la creatividad que la había forjado. El magnate seguía hablando, elevando los elogios hacia su diseño con la intención de atraerla a su mundo glamoroso, pero cada palabra vivía en un mar de dudas. De repente, el alboroto de la gala se tornó lejano, las luces se desdibujaron y se encontró a sí misma en un rincón del salón, mirando las sombras que se proyectaban en las paredes. Allí vislumbró a otras diseñadoras que parecían estar en la cúspide del éxito, pero que, en su interior, compartían la misma historia de lucha que ella. Era un recordatorio de que detrás de cada vestido hermoso había un viaje de sacrificio y perseverancia. Ana se preguntó si era posible que en medio de esa búsqueda de reconocimiento abandonaran sus raíces. Un impulso de determinación la sacudió. Se acordó de las noches en vela, las risas compartidas con sus hijos mientras cosechaba, y el anhelo de demostrar que su arte podía resonar más allá de las fronteras del hogar. Eso debía importar más que las promesas de un futuro brillante, pero incierto. La visión de su familia sonriendo, vestida con sus propias creaciones, le dio fuerzas. «Disculpe, necesito un momento», le dijo al magnate, cortando la conversación. Se alejó de él, de la multitud aturdidora, y se encontró en un espacio más tranquilo donde podría reflexionar. Allí, bajo las luces tenues, sentía que las indecisiones comenzaban a disolverse. Se sentó en un banco vacío y cerró los ojos. Visualizó lo que realmente quería, no ser un producto de un sistema que la vería como solo una sombra de su talento. Ana tomó la decisión de no dejarse arrastrar por la corriente. Era tiempo de rescatar su voz, de defender su estilo. Sin embargo, los ecos de su confianza se tambalearon al pensar en sus hijos y las expectativas que recaían sobre sus hombros. Se sentía abrumada, pero lo que empezó como un vacío ahora se convertía en una chispa de valores renovados. Con un nuevo propósito, se levantó. Tenía que mostrar al magnate que ella no era solo un rostro entre la multitud. Cuando regresara a su máquina de coser, pondría cada gota de dedicación y amor en sus diseños, reafirmando lo que había aprendido a lo largo de los años. Coherencia entre su trabajo y su esencia era esencial. No era solo una costurera, sino una creadora, una madre. Mientras se dirigía de nuevo hacia el magnate, su mente giraba en torno a lo que había decidido priorizar. Pero antes de poder hablar, una conversación entre el magnate y otro asistente alcanzó sus oídos. Él mencionaba cómo había despojado a otros diseñadores de sus identidades, desmenuzando su trabajo hasta que era irreconocible. La revelación fue como un puñetazo en el estómago de Ana. Estaba a punto de traicionar su propia voz y la historia detrás de cada uno de sus diseños por un brillo efímero. La incertidumbre volvió a invadirla, ahora más intensa que nunca. El peso de la decisión era abrumador, pero también empoderador. En este festín de moda, ella decidiría cómo se contaba su historia. Con cada paso hacia el magnate, su resolución se firmó. Enfrentaría los retos con valentía. Pero en el fondo de su mente, un nuevo dilema apareció. ¿Podría equilibrar la ambición de ser reconocida y su deseo de mantener su esencia intacta? Mientras se acercaba, la tensión en su pecho crecía y el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Ana se detuvo frente al magnate, sintiendo que su corazón se aceleraba. Las luces blancas de la gala bañaban su figura con un brillo artificial, y por un instante se sintió pequeña, como un pez en un océano de tiburones. Sin embargo, recordó la suavidad de la tela entre sus dedos. Manos y el espíritu de lucha que había estado cultivando. Decidió que no se sometería a lo que otros querían que fuera. ¿Podemos hablar?, preguntó, sintiendo la firmeza en su voz. El magnate la miró con sorna, como si se sorprendiera de que ella se atreviera a interrumpir su mundo. No obstante, se inclinó hacia adelante, interesado.
construyendo un valor que en ese momento parecía ser más que simplemente una emoción. Compartió su visión sobre la moda, su arte y cómo ella había imaginado sus diseños. Mientras hablaba, las palabras fluían con pasión, y por primera vez desde que había llegado a la gala, sintió que tomaba el control. Hablaba de su amor por la textura, los colores y las historias que cada prenda podía contar. Se dio cuenta de que su voz era un arma poderosa, que podía cambiar la percepción de esa alta costura que tanto anhelaba. Entiendo que hay un alto nivel de calidad en lo que haces, continuó, desafiado por las circunstancias, pero no necesito que el éxito venga con un precio tan alto. Mi esencia no está en juego. La reacción del magnate fue impredecible. Al principio, parpadeó, sorprendido por su franqueza. Luego, una sonrisa astuta surcó su rostro. Eres valiente, Ana. Muchos aceptarían el trato sin pensar. Pero dime, ¿realmente puedes mantener esa visión en un mundo que demanda conformidad? Ana sintió cómo ese comentario desgarraba las entrañas de su convicción. ¿Acaso todo su esfuerzo podría ser en vano? Pero la seguridad en su interior comenzó a cobrar vida, como un fuego que se avivaba lentamente. Los miles de hilos que había entrelazado no eran solo tela, eran estandartes de su historia personal. ¿Y no es eso lo que la moda debería ser?, respondió ella con un tono decidido, una celebración de la individualidad, un espacio para crear sin perderse en el camino. Los ojos del magnate brillaron con una mezcla de admiración y desafío. Interesante. Entonces, ¿qué necesitas para ser parte de este mundo sin perder tu esencia? Ana se preparó para formular su respuesta, pero sintió que era mucho más que un simple acuerdo. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego iba más allá de un contrato o acceso a una pasarela. Era la posibilidad de ser un referente para otros, demostrar que se podía ser fiel a uno mismo y triunfar a la vez. Quiero establecer mis términos, planteó, con un impulso renovado. No me interesa un acuerdo que banalice mis diseños. Prefiero encontrar un camino que me permita ser auténtica y crecer profesionalmente. Un silencio tenso envolvió el espacio entre ellos. El magnate, aunque intrigado, parecía reconsiderar la oferta de enfrentarse a una diseñadora que se atrevía a cuestionar su norma. Ana sintió cómo la ansiedad comenzaba a transformarse en esperanza, y en su mente cultivó la imagen de un futuro donde su voz podría resonar y abrir puertas para otros. La conversación fue interrumpida abruptamente por un grito lejano. Una diseñadora, visiblemente alterada, irrumpió en la sala, acusando al magnate de robar sus ideas. El caos que se desató la hizo tambalear, mostrando que incluso en el mundo glamoroso de la moda, la lucha continuaba. Tal vez lo que estás buscando esté más cerca de lo que imaginas, dijo el magnate, observando el espectáculo, mientras el brillo de su interés por Ana se mantenía vivo. En ese instante, el dilema volvió a tomar forma en la mente de Ana. Estaba dispuesta a enfrentarse a un sistema que no solo podía absorber su creatividad, sino también destruirla si no tenía cuidado. La tensión creció inesperadamente, y la necesidad de decidir cómo moverse en este laberinto de posibilidades se convirtió en un reto inminente. Mientras el alboroto de la gala seguía su curso, Ana sintió que el destino le presentaba un nuevo camino. Volvió a mirar al magnate con un fuego renovado en sus ojos. La determinación de no solo ser parte de este mundo, sino de reconfigurarlo desde la base, se apoderó de ella. Este no es solo un juego de poder, insistió, y estoy aquí para cambiar las reglas. Con cada palabra, la confianza crecía, pero la pregunta permanecía en el aire. ¿Sería capaz de desafiar los límites que tanto la habían restringido? Justo cuando todo parecía alinearse, su mente disparó una nueva pregunta. ¿Podría encontrar aliados inesperados dentro de este mar de complicidades? El instante reveló que había mucho más por descubrir, y es que, en la vida, el caos a menudo permite nuevas oportunidades. Ana se sintió atrapada en un torbellino de emociones mientras la conversación transcurría. El bullicio a su alrededor parecía desdibujarse, y sus pensamientos giraban en torno a lo que realmente significaba ser parte de este mundo de la moda. El caos a su alrededor se había convertido en un eco distante, y todo lo que podía oír era el latido incesante de su corazón y el susurro de su determinación. La diseñadora que había interrumpido la conversación, aún gritando acusaciones, generaba una atmósfera de incertidumbre. Pero en lugar de dejarse abrumar, Ana optó por observar. Esa era la clave. En cada pelea y desacuerdo había una oportunidad para aprender y crecer. Reflexionó sobre cómo cada detalle de la vida podía influir en su visión artística.
La habilidad para traducir emociones a través del diseño era su mayor fortaleza, y estaba decidida a no dejar que el ruido exterior la desviara de su camino. El magnate, que parecía disfrutar del espectáculo, estaba ahí, con un interés renovado por su propuesta. Esa conexión instantánea que había sentido al compartir su visión no podía ser un mero capricho. Esa noche había encontrado su voz y su potencia creativa se sentía casi palpable. Aún así, la preocupación de lo que venía al día siguiente la atormentaba. ¿Cómo sería su vida si decidía seguir este camino? Mientras los murmullos se calmaban, Ana se dio cuenta de que debía ser estratégica. Sabía que tenía que ofrecer más que meras palabras. Era momento de mostrar exactamente quién era. Con cada paso que daba, su mente teorizaba sobre cómo utilizar aquellos momentos de turbulencia a su favor. En lugar de ser una observadora pasiva, podía ser parte de la narrativa. Podía convertir cada conflicto en una lección que la acercara a su objetivo. Si quiero ser parte de este mundo, debo demostrar que no soy solo otra diseñadora, pensó, ideando un plan. Tendré que compartir mi historia, mi autenticidad. La moda florece cuando hay un trasfondo humano, no solo estética. Esa convicción la llevó a una resolución. Decidió que no se retiraría, que combatiría por cada fragmento de su esencia. Miró al magnate con determinación renovada, lista para exponer su visión, pero sin caer en la trampa del conformismo que tantas personas aceptaban. Entiendo que la moda a veces es un juego de máscaras, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, pero los verdaderos íconos emergen de la autenticidad. Mi propuesta es ser un puente entre la innovación y la tradición, donde cada colección no solo cuente una historia, sino que inspire a otros a narrar la suya. Mientras hablaba, pudo ver el cambio en la expresión del magnate. Era evidente que estaba considerando algo más que un simple plan comercial. Parecía intrigado por la idea de un movimiento que abogara por la individualidad en un mundo que valoraba la conformidad. Esta era su oportunidad, y tenía que ser lo más audaz posible. Un ruido nuevo interrumpió su trance. Un grupo de personas se acercaba, murmurando sobre la diseñadora que había alzado la voz en protesta. En una fracción de segundo, la incertidumbre se transformó en una idea brillante. Reunir a esas voces en su favor podría ser su primer paso en la construcción de una red de apoyo. Tal vez había más diseñadores, como ella, que luchaban contra la opresión de una industria que había olvidado el propósito de crear. Necesitamos un cambio, pero también precisamos de un frente unido, le dijo al magnate. Sus ojos ardían con la pasión de su declaración. Imaginemos lo que podríamos conseguir si juntos creáramos un espacio donde cada identidad esté representada, donde la moda vuelva a ser una herramienta de expresión personal. El magnate, cada vez más intrigado y cautivado, parecía evaluar no solo sus palabras, sino la posibilidad de un movimiento disruptivo. Ana experimentó una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que esa noche podía ser decisiva, pero también se preguntaba si estaba lista para las ramificaciones que dicho paso tendría en su vida. Cuando el magnate hizo una pausa, Ana contuvo el aliento. La pregunta de si aceptaría su propuesta resonaba en el aire. Pero algo más profundo estaba por desvelarse. ¿Era posible que se destapara una red de aliados en un mundo tan competitivo? ¿Podría ella, una simple diseñadora, ser la chispa que comenzara un nuevo fuego en la industria? Mientras la tensión crecía, Ana sintió que el universo ofrecía un giro inesperado. Su camino hacia la autenticidad podía estar a la vuelta de la esquina. Pero requeriría valentía para aceptar el desafío. ¿Qué haría si el magnate decidía darle una oportunidad? La decisión que tomara esa noche podría cambiar no solo su destino, sino también el de aquellos que buscaban encontrar su verdadera voz en el arte de la moda. Ana sintió cómo el aire se volvía denso tras el silencio creado por la pausa del magnate. La incertidumbre la envolvió, pero decidió que no podía sucumbir al miedo. Su mente estaba en sintonía con su determinación. Cada latido del corazón le recordaba la importancia de esa conversación. Era un espectáculo de emociones contrastantes, esperanza, ambición, duda. En ese momento, el magnate rompió el silencio, su voz resonando en la sala. Tu propuesta es audaz,
y debo admitir que me intriga. Sin embargo, esto no es solo hablar, se necesita una estrategia sólida para actuar. Ana supo que había llegado su momento de demostrar que no solo era idealista, sino que entendía el mundo práctico de la moda. Entiendo lo que dices, las palabras son solo el inicio, la implementación es lo que define el éxito, respondió, mientras su mente corría para articular una respuesta convincente. Podríamos crear una serie de talleres donde los diseñadores emergentes compartan sus historias a través de sus obras. Las piezas de moda se convertirían en vehículos de expresión personal, y en el proceso reconstruiríamos una comunidad basada en la autenticidad. El magnate asintió, pensativo. Ana pudo sentir que su entusiasmo resonaba con él. Este intercambio no era solo una conversación sobre diseño, era un momento de transformación. En su interior, ella empezó a concebir su propia evolución. Era posible que pudiera fusionar su amor por la moda con su deseo de hacer una diferencia. Sin embargo, a medida que se adentraba más en la propuesta, emergieron las dudas. ¿Realmente era capaz de liderar un cambio en una industria tan inmensa y competitiva? La retórica positiva fluyó con facilidad, pero la ejecución siempre sería más posterior. Necesitaba un plan a prueba de balas, algo más que solo sueños e ilusiones. Tal vez podríamos reunir a un grupo selecto de diseñadores e innovadores. Podríamos empezar allí, sugirió Ana, sintiendo que cada palabra que salía de su boca estaba enlazada con su vulnerabilidad. Pero sería inaceptable retroceder ahora. La energía creciente del magnate le dio la esperanza de que su idea podría despegar. Ana comenzó a pensar en su trayectoria como una costurera que había invertido horas interminables en tejer piezas que contaban historias, pero sin un lienzo adecuado para mostrar su creatividad. Esa noche había abierto una puerta que antes parecía inalcanzable. Encontrar su voz la había empoderado más que un simple diseño. Mientras el magnate reflejaba sobre su propuesta, Ana miró a su alrededor. Había tantos rostros observando, y todo ese silencio la hacía consciente de su presencia. Era como si cada uno de ellos tuviera una historia que contar, un anhelo por ser escuchados, pero todos atrapados en un mundo que a veces silenciaba sus. Y si algunos de ellos se unían a su causa, aportando perspectivas únicas, la idea comenzó a brotar en su mente, y supo que la colaboración podría ser su mayor fortaleza. Siento que no estoy sola en esto, pensó mientras se daba cuenta de que cada diseñador en el espacio podría ser un aliado en su búsqueda por la autenticidad. Sin embargo, el reto de reunir esas voces era monumental. Cuestionó si podría realmente liderar y conectar a aquellos que, como ella, deseaban romper el molde. El magnate finalmente habló. Tu idea es valiente, Ana, pero habrá quienes no estén dispuestos a seguir este tipo de camino. La industria puede ser cruel con aquellos que intentan desviarse de su curso habitual. A medida que la realidad se asentaba en sus palabras, Ana sintió un escalofrío. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Si su visión se desmoronaba frente a la adversidad? Aún así, la flama de su determinación seguía viva. Había tanto más en juego. Esta era su oportunidad para convertir su pasión en algo tangible, para influir en una cultura que necesitaba despertarse. Si otros diseñadores consideraban a la moda como un medio para expresar sus verdades más profundas, Ana podría ser el vínculo que uniera todas esas historias individuales. Será un camino difícil, pero estoy dispuesta a crear ese espacio y defenderlo, dijo con firmeza, admirando la audacia de su propia declaración. Era hora de actuar. Mientras el magnate parecía sopesar su decisión, Ana sintió que el destino comenzaba a tejer nuevas hebras en su historia. Pero, al mismo tiempo, una pregunta inquietante persistía en su mente. ¿Y si el precio de su autenticidad era más alto de lo que pensaba? La noche no acabaría con su toma de decisiones. Había algo más que debía considerar. El camino que estaba eligiendo podría hacerla brillar, pero también la expondría a nuevas críticas y conflictos. Daba un paso hacia un futuro incierto, sin saber si tendría el valor suficiente para enfrentar los desafíos que vendrían. ¿Era realmente el momento de arriesgar tanto en nombre de su visión?
El simpático magnetismo del magnate podía ofrecerle las puertas que había anhelado, pero quedaba la incertidumbre. ¿Sería esta la oportunidad que cambiaría su vida o el primer paso hacia un abismo desconocido? Ana permaneció en su asiento, observando al magnate que parecía meditar sobre su propuesta. La presión del momento era palpable, una capa que le oprimía el pecho. La sala se había vuelto un microcosmos de su vida, llena de potencial pero también de riesgos inciertos. La mirada fija del magnate la desnudaba de dudas, y de pronto se vio forzada a cuestionar todo lo que creía sobre sí misma. ¿Quién soy yo para liderar?, se repetía en su mente. Aunque su pasión por la moda era profunda, le preocupaba que su falta de experiencia la descalificara. Después de todo, su trayectoria había consistido en pequeñas producciones, en crear piezas únicas para amigos y familiares. Con cada aliento que tomaba, el miedo se apoderaba. Entrelazaba con un furor interno que la impulsaba hacia adelante. No podía rendirse ahora que vislumbraba la posibilidad de hacer una diferencia auténtica. El magnate finalmente rompió el silencio de nuevo, haciendo que Ana se estremeciera. Si decides avanzar con esto, necesitarás un equipo, apoyo de otros. La industria tiene sus reglas y no todas son justas, dijo con firmeza, como si esbozara una advertencia y un reto a la vez. Ana sintió como cada palabra resonaba en su interior como un eco. ¿Estás lista para lo que eso implica? Balbuceó una respuesta, pero su mente estaba trabajando frenéticamente. Visualizaba un conjunto de diseñadores que se convertirían en una cofradía, donde cada uno aportaría su esencia, sus miedos y esperanzas. La idea de unir fuerzas empezaba a parecer no solo posible, sino necesaria. Pero, ¿cómo encajaría ella en ese equipo? Necesito prepararme, no puedo simplemente arrojar mis ideas al aire sin una estructura. Debo planear desde la raíz, pensó con determinación. Sabía que los próximos pasos requerirían tácticas concretas y una visión compartida. Imaginó una serie de encuentros donde pudieran intercambiar ideas innovadoras y construir una comunidad sólida. El magnate había abierto una puerta y ahora debía entrar con paso firme. Ana se preguntó si podía encontrar ese grupo de aliados. Su mente digitalizaba conexiones pasadas y personas con las que había trabajado. Llamó a la memoria a Camila, una diseñadora de accesorios que poseía una chispa radical. Más tarde estaba Leo, un experto en textiles que siempre había cuestionado el status quo. Ambas figuras podían ser cruciales en su viaje, pero la verdadera pregunta era si podría convencerlas de unirse a su causa. Si el magnate se entusiasma con mi idea, tal vez también logre entusiasmar a otros, reflexionó. Cuanto más pensaba en esto, más luminosa parecía la senda que le había abierto la narrativa compartida. Su propio camino había sido solitario, sin embargo, ahora se presentaba la oportunidad de crear una red resistente. Sin embargo, asomaban numerosas dudas. ¿Y si rechazan mi invitación? ¿Y si me ven como una intrusa en sus círculos? La voz de la inseguridad comenzó a platicar en su cabeza como una letanía sombría. Decidió que esos pensamientos no deberían mermar su ambición. Antes había reciclado la tela desechada convirtiéndola en una pieza deslumbrante. Podía hacer lo mismo con su iniciativa y su futuro. Cuando el magnate hizo una señal de que estaba listo para concluir la reunión, Ana tomó una decisión crucial. Por favor, cuéntame si crees que podemos seguir adelante con esta idea. Estoy lista para asumir la responsabilidad, para investigar, para hacer crecer esto desde su base. El magnate asintió lentamente, impactado por su fervor renovado. Te daré una oportunidad, pero recuerda que el camino será arduo. En ese instante, el horizonte empezó a dibujar un nuevo capítulo en la vida de Ana. Al salir de la sala, sintió que no solo había dejado atrás un paso decisivo en su carrera, sino que había decidido abrazar su propia historia. Sin embargo, mientras se dirigía a su estudio, una pregunta persistía. ¿Quién sería realmente Ana en esta nueva narrativa que estaba comenzando a escribir? El eco de su inseguridad resonaba en su mente, prometiendo que el tiempo de afrontar sus temores se acercaba. Pasó junto a un espejo y se detuvo brevemente. La imagen que reflejaba era la de una mujer con determinación, pero también con fragilidad, capaz de crear tanto belleza como vulnerabilidad. No puedo retroceder, esto recién comienza, se dijo. Al mirar hacia el futuro, sintió una mezcla electrizante de miedo y emoción. Se preguntó si el desafío de coordinar a aquellos diseñadores compondría la prueba más difícil que jamás había enfrentado.
La responsabilidad caía sobre sus hombros, pero en su interior una voz le decía que era el momento de transformar sus ideales en una realidad. El viaje de Ana apenas comenzaba, y en su corazón ardía la ambición de transformar su sueño en un movimiento. Pero en lo profundo sabía que cada costura de ese sueño venía con la posibilidad de desgarros. ¿Estaba lista para sacrificios aún mayores en su búsqueda de autenticidad? Su historia no solo sería sobre moda, sino sobre descubrir su propia fortaleza interna. Ana llegó a su estudio con una mezcla de determinación y confusión. La luz cálida del atardecer iluminaba las telas y patrones que siempre habían sido su refugio, pero ahora comenzaba a transformarse en el escenario de un viaje audaz que incluía más de lo que había imaginado. Se sentó ante su mesa de trabajo, su mente funcionando a 1000 por hora. Ideas, estrategias y planes se entrelazaban en su pensamiento. Ya no se trataba solo de diseñar, sino de crear una comunidad en torno a su visión. Tomó un cuaderno de notas y empezó a escribir. En su cabeza, cada fragmento de creatividad que plasmaría en papel sería un ladrillo en la construcción de algo más grande que ella misma. Primero, debo definir claramente mi misión, reflexionó. La visión de una línea de moda que no solo fuera innovadora, sino que tuviese un impacto positivo en la comunidad a través de la sostenibilidad y la inclusión, comenzaba a tomar forma. Pero, ¿cómo podría transmitir esa inteligencia y pasión a otras personas? La idea de convocar a sus antiguos colegas empezaba a parecer no solo vital, sino una cuestión de supervivencia para su propio crecimiento. A medida que esbozaba sus pensamientos, sintió que una chispa de confianza comenzaba a prender fuego dentro de ella. Se preguntó qué la había detenido antes. ¿Fue el miedo a un rechazo? ¿La sensación de que no era digna de estar a la cabeza? Eso tiene que cambiar, se dijo, alzando la mirada hacia el espejo, donde su reflejo parecía mirarla con expectativa. Ana pensó en cada uno de sus contactos. Camila, con su estilo arriesgado y su capacidad para desafiar las normas. Leo, profundamente analítico y siempre dispuesto a experimentar con nuevos materiales. Con ellos tendré el soporte que necesito, se convenció. Sin embargo, una preocupación persistía en su mente. ¿Estaba lista para la posible resistencia que podría enfrentar de su círculo inmediato? Decidió que no podía entrar en esta nueva etapa manteniendo sus antiguas inseguridades. Debo ser clara acerca de lo que quiero lograr. Necesito ser la líder que creo que puedo ser, se repitió mientras nostalgia y angustia comenzaban a desvanecerse. La posibilidad de que otros se sintieran igualmente apasionados por su visión era un faro que iluminaba su camino. Comenzó a planear las reuniones que tendría con Camila y Leo. Prepararía una presentación que no solo describiera su propuesta, sino que también comunicara su propia transformación. No quería que la reunión fuera una simple exposición, quería que fuera un llamado a la acción, una invitación a crear algo impactante. Mientras escribía, se sintió más segura. Cada palabra en el papel era como un hilo que comenzaba a unir las diferentes piezas de su sueño. Pero a medida que se sumergía en la preparación, un temor emergía. ¿Y si no se entusiasman? ¿Y si piensan que esto es solo un capricho? Esa voz de la duda resurgía, queriendo desestabilizarla. Sin embargo, recordó las palabras del magnate. El camino será arduo. ¿Y qué? Todos los caminos valiosos lo son, respondió, reafirmando su compromiso. El día de la reunión llegó con una carga emocional. Vestía una blusa de su propia creación, una pieza que simbolizaba todo lo que había aprendido y luchado por conseguir. Se sentó frente a su computador, revisando sus notas, su corazón latiendo con fuerza. No se trataba solo de convencer a otros, sino de validar su propio viaje. A lo largo de la presentación, Ana se dio cuenta de que estaba no solo informando, sino inspirando. La energía en la sala cambió mientras compartía su visión de un futuro diferente en la moda. Camila y Leo, al principio escépticos, comenzaron a mostrar interés, haciéndole preguntas que revelaban un entendimiento profundo. Era un diálogo, un intercambio de ideas que prometía una colaboración creativa. Sin embargo, en medio de esta euforia, un comentario de Leo la sacudió. Si esto va a funcionar, tendrás que prepararte para afrontar críticas. No todos estarán de acuerdo. Ana sintió un escalofrío. Era el recordatorio de que la aceptación viene acompañada de riesgos. Pero a pesar de ese miedo, había algo más poderoso.
su deseo de ser auténtica, de hacer una diferencia. Con la convicción pulsando en su interior, Ana se preguntó si podría soportar ese peso. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el juicio, para defender su visión en un mundo que a menudo penaliza a los soñadores? Se dio cuenta de que, a pesar de todo, la respuesta era sí. Este era el momento de demostrar su valía, de abrazar el desafío. Y mientras la reunión avanzaba, un nuevo pensamiento se formaba en su mente. Si quería ser la líder de este proyecto, tendría que enfrentarse no solo a los demás, sino a ella misma. ¿Qué otros sacrificios le esperaban en este viaje? La aventura apenas comenzaba. Y se sentía en la encrucijada de su destino. La inquietud crecía dentro de ella, reflejando la incertidumbre de las decisiones que había tomado. Su futuro parecía un paisaje vasto y desconocido, un territorio inexplorado lleno de potencial. ¿Era capaz de enfrentarlo, a pesar de la vulnerabilidad que eso significaba? Ana respiró hondo, sintiendo que cada latido la acercaba más a convertirse en la mujer que siempre había querido ser. Sin embargo, la pregunta todavía aguardaba en su mente. ¿Cómo defendería su propia historia contra el juicio de quienes no la entendieran? El verdadero reto estaba por comenzar. Ana tomó un respiro profundo, sintiendo el aire fresco de su estudio envolverla. La energía de su presentación se había apoderado de su ser. Sin embargo, había una nueva realidad que empezaba a desdibujar las líneas de su entusiasmo, la dura verdad de conseguir la aceptación de otros. Las palabras de Leo resonaban en su mente, cada vez más potentes. La incertidumbre sobre el futuro y el temor al juicio la acompañaban, pero decidida a no dejarse arrastrar por la desesperanza, se dispuso a forjar su camino. El primer paso hacia lo desconocido fue establecer un plan detallado. Ana se sentó por horas, esbozando ideas, analizando cada una de las proyecciones que su línea de moda podría tener no solo en el mercado, sino en la vida de personas que, al igual que ella, buscaban expresar su autenticidad. Cada pieza debe contar una historia, se dijo con vehemencia, sacando su energía de los retos que la esperaban. Transformar su visión personal en un proyecto tangible requeriría un enfoque casi militar. Su mente divagó entre las tareas por realizar, investigación sobre tendencias actuales, recolección de materiales sostenibles, pero sobre todo, el valor de construir una red de apoyo sólida. Sabía que debía generar un espacio donde la creatividad floreciera y se sintiera protegida, un lugar que abrazara la innovación y la vanguardia. Pero lo que realmente le preocupaba era el cómo. ¿Cómo podría nutrir ese espacio sin dejarse intimidar por los escépticos que la rodeaban? Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. Se comunicó con Camila y Leo para programar un segundo encuentro. Encaró sus inseguridades, preparando una presentación aún más robusta, con datos concretos sobre la sostenibilidad en los textiles y casos de éxito que captaban la atención de la industria. Cada día se sentía un poco más fuerte, pero había un hilo de tensión que nunca desaparecía por completo. Había que tener una respuesta empaquetada para los opositores. Mientras preparaba el espacio para la reunión, se detuvo frente a un espejo. En ese reflejo no solo halló su diseño, sino también el símbolo de sus luchas. No soy solo una costurera, soy una creadora, reafirmó con una actitud desafiante. La vulnerabilidad no la descalificaba, al contrario, la humanizaba. Algo en su interior vibraba ante la posibilidad de la aceptación, pero el miedo al fracaso permanecía latente. Ella debía abrazarlo, hacer de su duda un nuevo aliado. El día llegó, y la atmósfera en el estudio era eléctrica. Ana, con su corazón latiendo desbocado, observó a sus amigos fluir en la conversación. Para su sorpresa, Camila estaba aún más comprometida que la vez anterior. Pero Leo, aunque dilectante, se mostraba cauto y analítico. Ana sintió el peso de los ojos de Leo al hacer una serie de preguntas incisivas que desnudaron su proyecto desde ángulos que ella no había anticipado, empujándola a demostrar su verdadero valor.
Este constante cuestionamiento la hizo entrar en un estado de introspección. La prueba más difícil no era solo defender su idea, sino sentir la necesidad de escudarse a sí misma en el proceso. Sintió una mezcla de rabia y gratitud. Estar bajo el escrutinio le brindaba la oportunidad de crecer, pero eso requería que desnudara su esencia, que expusiera sus inseguridades en un lugar donde la crítica siempre acechaba. Lo que empezó como una defensa se transformó en un intercambio profundo de ideas. Ana, con cada respuesta, dio pasos hacia la consolidación de su propia voz, haciendo frente a las incertidumbres que antes la paralizaban. Reconoció que, al cuestionarse y enfrentar sus propios temores, estaba creando un espacio adecuado para recibir nuevas críticas constructivas. Al final de la reunión, sintió que había alineado su defecto más oscuro, al que siempre había temido, la necesidad de mostrar vulnerabilidad. Se dio cuenta de que ser auténtica no solo lograba apoderarse de su esencia, le abría nuevas puertas de aceptabilidad y confianza. Afuera, la noche caía como un manto sobre la ciudad. Aquella incertidumbre había comenzado a desvanecerse en una mezcla de valentía y decisión. Sabía que cada paso que dio aquel día la posicionaba más lejos de la sombra de las dudas del pasado. Pero en el fondo la inquietud seguía viva. ¿Cómo podría mantenerse firme ante la inevitable resistencia externa una vez que su proyecto personal finalmente se hiciera público? La oscuridad de lo desconocido amenazaba. Estaba a punto de entrar en una batalla que no solo pondría a prueba su propuesta, sino que confrontaría su esencia misma. El verdadero desafío no solo requería la audacia de manifestarse, sino también la corazonada de resistir el impacto del juicio de aquellos que, quizás, todavía no la entendían. La expectante pregunta que todavía suspendía su mente era, ¿podría soportar la presión y convertirse en esa líder capaz de abrir nuevos caminos en un mundo que amaba lo convencional? Ana había pasado días revisando su presentación, asegurándose de que cada diapositiva no solo transmitiera información, sino que también evocara emociones. El papel del diseñador de moda no era solo técnico, implicaba conexión, una sinergia entre la artista y el espectador. Mientras repasaba las imágenes de sus diseños, Ana se dio cuenta de que no solo estaba creándose a sí misma como marca, sino también como un símbolo de lo que aspiraba a ser en el mundo del arte textil. Los días transcurrieron entre ansiedades y ratos de inspiración que se desbordaban como una fuente inesperada. Se sentía más segura de su visión, pero la sombra del miedo siempre la acechaba. La inminente reunión con Leo y Camila se acercaba y la presión aumentaba. Reflexionaba sobre la necesidad de dejar una impresión duradera en Leo, quien se había convertido en un crítico implacable pero fundamental. La decisión de ser gobernada por su propia voz en vez de las expectativas ajenas resonaba en su mente. Sentada en la mesa de su pequeño estudio, Ana puso en orden su trampa de ensayos. Ya no deseaba solo presentar su propuesta, quería crear una experiencia transformadora que resuene profundamente en quienes la escucharan. Usó su respiración como anclaje, inhalando fortaleza y exhalando la ansiedad acumulada. El proceso creativo había sido y seguiría siendo un acto de auténtica valentía. Confrontarse a sí misma era el despertar que necesitaba, y lo sabía. El día del encuentro, el ambiente era denso con la anticipación. Camila llegó sonriente, pero reconcentrada. Sin embargo, Leo estaba sentado en un rincón, revisando notas. Ana sintió su mirada crítica, como un esfinge esperando una respuesta. Lo que se vislumbraba como un desafío pudo convertirse, si jugaba bien sus cartas, en una oportunidad de sellar su destino. Ana comenzó a hablar con ese entusiasmo renovado. Compartió anécdotas sobre su proceso de diseño, las horas dedicadas a la investigación de materiales, cómo cada textura era elegida para impactar, no solo visualmente, sino que también ofreciera un sentido de responsabilidad. Pero sus palabras fueron interrumpidas por Leo, cuya mirada incisiva parecía escudriñar cada palabra. Tu enfoque es interesante, Ana, pero ¿cómo piensas integrar esto en una industria que, esencialmente, se mueve por tendencias fugaces? Interrogó. El cuestionamiento evitó que cayera en la trampa de defensar su posición. En lugar de eso, le hizo replantear su estrategia.
reflexionó sobre su situación y reveló su visión a largo plazo. Explicó que su enfoque era más que una mera colección, era un movimiento, una invitación a la transformación colectiva. Las palabras fluían como una corriente de agua clara, la convicción se solidificaba con el eco de su voz. Cada respuesta a las preguntas de Leo se convirtió en una lección para ella misma. A medida que debatían, Ana iba descubriendo sus propios límites, desenmascarando cada inseguridad que se había aferrado a su espíritu. Cada defensa no solo era un argumento sobre su propuesta, sino un paso hacia un autodescubrimiento que la empoderaba. Al término de la presentación, una calma inusual envolvió el estudio. Ana se sintió enérgicamente expuesta, pero la sensación de vulnerabilidad se había transformado en un tipo de fortaleza que nunca había anticipado. Agradeció la crítica constructiva de Leo, sabía que su opinión pesaba y enriquecía su proyecto. Sin embargo, la auténtica sorpresa estaba por llegar. Cuando se despidieron, Leo, a pesar de su habitual recelo, le dijo con firmeza: «No sé si tu proyecto será el próximo gran fenómeno, pero has demostrado un potencial significativo». Ana apenas podía creer lo que estaba escuchando. Eso era éxito en sí mismo. Pero en el fondo, una inquietud persistente, si estaba en el camino correcto, si podría sostener la confianza que había empezado a forjar. Y así, con el eco de las palabras de Leo, Ana se preguntó, ahora con más urgencia, ¿sería realmente suficiente este pequeño paso para enfrentar la montaña de obstáculos que se avecinaban danzando entre su ambición y sus miedos más profundos? ¿Podría, al final, atrapar ese cambio que había soñado y que aún se mantenía distante? Ana despertó una mañana con la luz del sol filtrándose por las ventanas de su estudio, iluminando todo el espacio donde había comenzado su viaje. La mezcla de emoción y ansiedad era palpable, pero había algo diferente en el aire, un sentido renovado de propósito. Durante las semanas previas, había sido testigo de cómo su visión había comenzado a tomar forma. La reunión con Leo y Camila había sido un catalizador, un impulso que la había llevado a explorar nuevas posibilidades. Hacer su sueño realidad ya no parecía tan distante. Con cada día transcurrido, se convirtió en la diseñadora que deseaba ser, aun cuando los retos seguían acumulándose. La idea de crear un espacio donde las historias individuales pudieran fusionarse en la moda la acompañaba en cada puntada. Ahora tenía claridad, su esencia se nutría de la autenticidad, y, al buscar su propio camino, había comenzado a forjar un camino para los demás. Entonces, decidió darle vida a su sueño y organizar un evento de moda que abogara por la autenticidad. Con el apoyo de Leo y Camila, comenzó a planear un encuentro donde otros diseñadores pudieran compartir sus historias. El evento se convertiría en un tablero de presentación de la creatividad personal y una celebración de la diversidad en la moda. Se sentía emocionada, pero también abrumada por la ambición que ahora la consumía. Las semanas pasaron rápidamente, y, cuando llegó el día del evento, Ana se sintió como una chef que había preparado su mejor plato esperando una crítica apasionada. Las luces del lugar brillaban intensamente, y un murmullo de entusiasmo llenaba el aire mientras los asistentes se aglomeraban. Se detuvo un momento, respirando profundamente para calmar sus nervios. Recordó sus luchas, las madres que lucharon por ser vistas y oídas, y cómo ella se había mantenido firme en su deseo de ser auténtica. Mientras los diseñadores desfilaban, Ana se sintió contente. Cada pieza contaba historias de lucha, resiliencia e invención. Su corazón se hinchó de orgullo al ver que aquello por lo que había luchado valía la pena. No solo estaba presentando su trabajo, estaba creando un espacio de conexión entre almas creativas que, al igual que ella, habían recorrido caminos dolorosos. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Los aplausos resonaban como el eco de una nueva era. Entre la multitud, el mismo magnate que la había abordado en la gala a la que asistió meses atrás se encontraba observando. Se acercó cuando terminó el desfile y elogió la jornada, impresionado por las historias que cada diseño traía consigo. Ana no podía. Había podido salir de su propia sombra y generar un impacto significativo en el mundo creativo. Con el magnetismo renovado en su voz, Ana reflexionó sobre su propia evolución. Estaba en un alto, pero la mirada hacia adelante no era menos desafiante. Aunque había logrado cimentar su espacio, enfrentaba la realidad de que el camino no hacía más que empezar.
Siempre había luchado por el reconocimiento. La crítica aún podía doler y la aceptación podría ser efímera. Pero había cometido un error fundamental. Había construido su carrera anclada en el amor a su arte sin depender del juicio externo. Cuando finalizó el evento, sintió una oleada de satisfacción embriagarla. Los diseñadores, las historias, las risas y las conexiones habían valido el camino arduo. Recordó entonces que el camino hacia la autenticidad era una travesía constante, no un destino. Aprendió que, aunque el entorno de la moda podía ser feroz, ella tenía las herramientas para navegarlo y los aliados que había creado en el camino. Al día siguiente, se sentó frente a su máquina de coser, imbuida de una energía renovada. Con cada puntada que daba, su visión de la moda se expandía. No solo soy una costurera, soy una pionera, reflexionó, reconociendo su evolución. El poder que había encontrado al defiende su propia historia era un refugio del juicio. Ana proporcionaba esperanza a otros, y así, de alguna manera, su viaje había comenzado a tejerse con los de aquellos que una vez fueron silenciados por el ruido de la industria. Esta era su nueva lucha, mantener viva la voz de cada costura y cada diseño, un hilo que conectaría a muchos más en su búsqueda por la autenticidad. Miro al futuro y siento que todo es posible. No seré solo un artista, sino una fuerte influencia en un mundo que necesita escuchar. En este nuevo capítulo, la confianza sólida la acompañaba. Finalmente, estaba donde debía estar. Ahora es momento de que todos ustedes también sean parte de esta transformación. Súmense a este viaje, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que llegan. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Miro al futuro y siento que todo es posible. No seré solo un artista, sino una fuerte influencia en un mundo que necesita escuchar. En este nuevo capítulo, la confianza sólida la acompañaba. Finalmente, estaba donde debía estar. Ahora es momento de que todos ustedes también sean parte de esta transformación. Súmense a este viaje, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que llegan. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.